El equipo dentro de un concurso de juicio simulado no son solamente sus estudiantes, sino el tutor o preparador también tiene un rol fundamental. Esta es la persona que invita, promociona, pero también mantiene el ánimo dentro del equipo, además de brindar apoyo académico y también en la preparación tanto escrita como oral. Como nos contará Andrés González en el siguiente video, los concursos de juicio simulado tienen diferentes dimensiones y en todas ellas el rol del tutor es fundamental, ya que esta es la persona que le permite a los estudiantes y facilita la experiencia para que sea lo suficientemente provechosa tanto en su formación profesional como en su formación personal. Este ejercicio es para colaborar con las lecciones aprendidas y la experiencia que deben tener los tutores en el marco de la preparación de los defensores y defensores de derechos humanos en América Latina. Para ello, este ejercicio académico y afable lo vamos a hacer estableciendo cuál es la importancia de los MUTCUR, qué son los MUTCUR, el papel del tutor o la tutora, cómo podríamos acompañar el ejercicio de la elaboración de un memorial y cómo podríamos prepararnos para una audiencia simulada. En ese orden, seguramente ya todos sabemos que los MUTCUR son unos ejercicios simulados ante tribunales internacionales en los cuales se le asigna un rol a los participantes, sea representantes de las presuntas víctimas o agentes estatales, donde ellos entran a realizar sus alegatos orales o escritos para la defensa de los derechos humanos en el marco de la protección internacional de los derechos humanos, sea en el sistema regional o en el sistema universal. Sumado a ello, quiero compartirles para ustedes que la importancia de los MUTCUR se puede ver a través de tres dimensiones: la institucional o administrativa, desde la parte de los docentes y la parte de los participantes, que es la más importante en sí misma. La que tiene que ver con la institución, los MUTCUR se presentan como una herramienta pedagógica diferente y que se desestructura y resignifica el aprendizaje tradicional. Desde la parte de los estudiantes, que es la parte más importante que tiene que ver con los MUTCUR, es un espacio en el cual nos motiva y nos permite ser defensoras y defensores de derechos humanos a través de un caso en litigio. Pero no solamente ello, nos permite adquirir o potencializar nuestras capacidades orales o escritas, de investigación, de trabajo en equipo, pero sobre todo la adquisición de confianza y seguridad. Por último, permite crear redes personales y laborales. Ejemplo de ello son las asociaciones de todos los concursos que hay a nivel internacional, pero sobre todo es la puerta de entrada al mundo laboral de la defensa de los derechos humanos, sea desde la agencia estatal, desde las organizaciones no gubernamentales o desde las organizaciones u órganos de protección de derechos humanos. Ahora bien, desde la docencia, hace que el docente sea un ser activo en ese proceso de enseñanza-aprendizaje en un nivel horizontal, donde éste se convierte en un motivador, guía y facilitador. Pues bien, para ello entonces nos vamos a preguntar cuál es el papel que juega un tutor o una tutora en el marco de un MUTCUR. Este papel es muy importante, ya lo hemos dicho, en una base de horizontalidad es un docente donde motiva, facilita y acompaña al estudiante. Para ello, tiene que apasionarlo en la defensa de los derechos humanos conforme al rol que le ha asignado la organización de la competición. Pero no solamente ello, tiene que ayudarlo a que se apasione por el MUTCUR, no que se obsesione, que se apasione y que mire el MUTCUR y lo valore por todo el proceso, más no por el resultado de ganar o perder el mismo, pues todos vamos a ser ganadores en nuestro proceso de formación. Y por último, se convierte en una guía, en un acompañante para el análisis del caso, para la elaboración del memorial, para la preparación de la audiencia, pero sobre todo para ajustar los alegatos finales orales durante la semana del concurso. Bien, este tutor tiene que ayudarles a estudiar el caso. No debemos de olvidar que el caso es la ruta esencial del MUTCUR. Por tanto, los estudiantes y el tutor tienen que conocerlo de principio a final, del derecho al revés. Por tanto, no se debe entrar a investigar si no se conoce la totalidad del caso. Por ello, una gran recomendación es hacer una impresión del caso y sobre él leerlo una y otra vez. Antes de iniciar la investigación como tal, se recomienda hacer una lectura en tres grandes momentos de este caso.
Una primera lectura, que sea una lectura general, un barrido sin hacer anotaciones específicas, que nos dé un contexto del caso en específico. Después, una segunda lectura, que sí sea una lectura específica y de contenido, en el cual elaboremos listados. ¿Listados como qué? Los hechos que pueden ser neutros, hechos que les sirven a los representantes de las víctimas o hechos que les sirven a los agentes estatales. También realizar un listado de los instrumentos y las fuentes que se relacionan en el caso objeto de estudio. También hacer un listado de los aspectos que clasifican o le dan características o aspectos a las víctimas y al Estado que está en litigio. Dos cosas muy importantes: hacer un listado de todas las preguntas que uno pueda evidenciar dentro del marco del caso y un listado de los ejes problemáticos o preguntas jurídicas o problemas jurídicos a resolver. Por último, una línea cronológica de tiempo que se relacione con los hechos relevantes del caso. Los participantes tienen que tener la tranquilidad, como los tutores, que no hay seres que conozcan más el caso que el equipo que está participando. Lo conocen mucho más que los jueces en sí. Ahora bien, para elaborar el memorial, el tutor debe tener 4 momentos importantes. Primero, leer otros escritos. Segundo, elaborar un mapa del caso. Tercero, propender poner una investigación propiamente dicha del caso. Y por último, sí elaborar el memorial. En cuanto a leer otros escritos, se recomienda tanto a participantes como a tutores que se evidencien los memoriales de otras competiciones internacionales, como la competición en litigación internacional que promueve la Universidad de Alcalá y la Universidad Militar Nueva Granada, el mismo concurso interamericano de derechos humanos que promueve la American University o el concurso internacional de derechos humanos de la Universidad de Cuyo. O también verificar los escritos de solicitudes, argumentos y pruebas que presentan los representantes ante la Corte Interamericana o los estados en su contestación. Después de ello, ya podríamos pasar a elaborar un mapa del caso como tal. Este mapa deberíamos de hacer un listado sobre hechos relevantes y hechos no relevantes. Un listado sobre los problemas jurídicos que se relacionan con esos hechos relevantes. Después, un listado de las fuentes e instrumentos que nos pueden dar solución a estos problemas jurídicos. Y por último, hacer un listado de las posibles respuestas en el rol de representante de presuntas víctimas o agentes estatales a los problemas jurídicos planteados. Teniendo claro esto, podríamos pasar a nuestra tercera recomendación, y es entrar a la investigación propiamente dicha. Para ello, tendríamos que ir a las fuentes especializadas, y si estamos concursando en el marco del sistema interamericano, pues debemos de conocer sí o sí la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los demás instrumentos que le conceden competencia a la Corte Interamericana y que han sido señalados en el marco del caso. Lógicamente, la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la doctrina de la Comisión Interamericana. Y si el tutor y el equipo quiere ir un poco más allá, podemos ir a los instrumentos de los otros sistemas internacionales de protección de derechos humanos, así como a las decisiones de estos, sean resoluciones, informes, dictámenes o jurisprudencia. Por último, sí entraríamos a elaborar el escrito o el alegato como tal. No olviden que un buen alegato es aquel que es claro y preciso y que debe tener una estructura. Por lo tanto, les recomendamos que sigan la siguiente: un problema, una regla, una aplicación de la regla y una conclusión. Cuando estamos hablando del problema jurídico, debemos de indicar el problema que se va a abordar y que se va a desarrollar. Cuando estamos hablando de la regla, debemos identificar las reglas que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para abordar este problema jurídico. En cuanto a la aplicación de la regla, debemos de exponer cómo la regla se aplica a los hechos del caso en concreto. Y por último, llegaríamos a la conclusión, que es exponer el resultado del análisis jurídico o nuestra pretensión. No olviden que los párrafos tienen que ser cortos y contundentes y deben de evitar las citas textuales extensas, las cuales aburren y distraen. Por último, llegamos a la preparación de la audiencia simulada. Recuerden que una audiencia, o en la audiencia lo que se busca es convencer a los jueces y juezas del concurso que nos van a evaluar. Para ello, debemos de comprender todos los hechos del caso y el derecho aplicable, pero sobre todo, hablar con pasión, con contundencia y con mucha confianza. Para ello les proponemos 5 fases
Primero, oír otras audiencias. Pueden ser de los concursos que ya hemos referenciado o las audiencias de los alegatos finales que presentan los representantes de las presuntas víctimas ante la Corte y los mismos agentes estatales. En un segundo momento, analizar los argumentos que son esenciales y prescindibles. Recuerden que los argumentos esenciales son aquellos argumentos que nos van a ayudar a llevar al convencimiento ante el juez en el momento que nos evalúe. En cuanto a los prescindibles, nos van a permitir ahondar en las preguntas que estos jueces nos hagan. Ensayar la audiencia. La regla básica es ensayar bajo la ritualidad y la mística de la realidad. No permitir interrupciones, inseguridades o irresponsabilidades que nos lleven a quitarle el ritualismo que tiene el concurso en sí como tal. Posteriormente, grabarse nuestros propios argumentos y después hacer un análisis de los mismos de manera individual y colectiva. También practicar audiencias con preguntas, sin preguntas y con pocas preguntas. Esto nos ayudará al manejo del tiempo y a moldear nuestros argumentos. En un cuarto momento, debemos preparar las preguntas de los jueces, las que en principio podemos sentir que son intimidatorias, y sí, porque podríamos estar nerviosos o nerviosas, pero para ello les recomendamos que sus respuestas sean cortas, que sus respuestas sean contundentes, que les permita seguir con el hilo de la argumentación, que después de que den la respuesta no hayan pausas ni silencios. Nunca interrumpan los jueces cuando están haciendo las preguntas. Por último, no se coloquen bravos o tomen de manera personal las preguntas que les van a hacer los jueces. Recuerden que el ejercicio de anticipar las preguntas de los jueces lo hemos hecho en el momento del análisis del caso, donde hacemos una lista de preguntas generales del caso y la identificación de unos ejes problemáticos para la solución del mismo que nos llevará a una adecuada investigación. Por último, ensayar la réplica y la dúplica. En la réplica y la dúplica no se debe contestar a todo, se debe contestar a lo relevante, y lo relevante son las debilidades de la contraparte, las contradicciones de la contraparte y las fortalezas de uno mismo como equipo. Por último, bajo el estado actual de las lecciones aprendidas y comprendidas, deseamos que el proceso de formación de defensores y defensoras de derechos humanos sea integral y lo apropien dentro de su proyecto de vida personal, laboral y profesional. Lo único que resta es que den su mejor esfuerzo, que estén abiertos a la crítica y al gran aprendizaje al que se van a enfrentar, que aprovechen las relaciones personales e institucionales, pero sobre todo que disfruten de la gran experiencia de vida que se les anticipa. Ha sido un placer compartir con ustedes las lecciones aprendidas que debe tener un concursante en el marco de los MUTCUR. Muchas gracias a la Fundación Konrad Adenauer. La experiencia dentro de un concurso de juicio simulado es fundamental, ya que entonces los tutores o profesores preparadores brindan esa experiencia no solamente en temas de derecho internacional de los derechos humanos, sino también en las diferentes habilidades tanto escritas u orales que obtienen los estudiantes al momento de participar. Su rol entonces se vuelve más allá de ser un profesor, en ser un aliado o un compañero dentro del equipo que brinda su guía, pero también les permite a los estudiantes aprovechar al máximo todas aquellas habilidades que han adquirido y también a incentivar la participación de futuros abogados o de futuros estudiantes en este tipo de experiencias.